Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Fachada perfecta. Drew Scott siempre había sido metódico a la hora de proteger lo que más le importaba. A sus 38 años, este exmarine convertido en consultor de ciberseguridad había construido lo que todo el mundo consideraba la vida suburbana perfecta. Su casa colonial de 2 pisos en Millbrook Heights albergaba todo por lo que había luchado para conseguir: su esposa, Miranda, sus hijos gemelos de 15 años, Emma y Jack, y el tipo de estabilidad que una vez pareció imposible durante sus 3 misiones en Afganistán. La decisión de instalar el sistema de seguridad llegó después de que una serie de robos azotara su vecindario. Drew había investigado todas las opciones, decidiéndose finalmente por el paquete completo de Sentinel Pro. 12 cámaras, sensores de movimiento y, lo más importante, almacenamiento en la nube 24/7 con monitoreo remoto. Parece una exageración, había dicho Miranda, mientras observaba a los técnicos cablear su casa como si fuera Fort Knox. Estaba de pie en su cocina, con encimeras de granito, con su cabello oscuro recogido, luciendo esa expresión distante que Drew había notado con más frecuencia últimamente. «No es que vivamos en una zona de guerra». «Quizás no», respondió Drew probando la aplicación en su teléfono. «Pero he aprendido por las malas que más vale prevenir que lamentar». La risa de Miranda tuvo un matiz que él no pudo identificar del todo. Siempre el soldado. Los chicos estaban más entusiasmados. Jack, siempre un entusiasta de la tecnología, acribilló al instalador con preguntas sobre encriptación de datos y protocolos de almacenamiento. Emma, más práctica como su padre, apreció la tranquilidad que traería. «Papá solo está siendo protector», dijo Emma, dándole un codazo a su gemelo. «¿Recuerdas cuando nos hizo tomar esas clases de defensa personal? Que te salvaron el pellejo cuando ese tipo raro te siguió a casa desde la escuela». Contraatacó Jack. Drew sonrió al recordar. Las clases habían sido idea de Miranda, en realidad, aunque ella se había retirado después de la primera sesión, alegando que estaba demasiado ocupada con su trabajo como enfermera pediátrica en el Millbrook General. Esa debería haber sido la primera señal de alerta. Se daría cuenta Drew más tarde. Miranda siempre había sido cautelosa con la seguridad, a veces de forma obsesiva. El instalador, un hombre de mediana edad llamado el Rankin, terminó las calibraciones finales mientras se acercaba la noche. «El sistema está activo, Sinje. Scott recibirá alertas de cualquier movimiento después de las 10 p.m. y hasta las 6 a.m., a menos que lo desactive. Las cámaras guardan todo en la nube automáticamente. ¿Y para acceder a las grabaciones? Muy simple. Inicie sesión en su cuenta desde cualquier dispositivo. La política de la empresa requiere que mantengamos un servicio de monitoreo de respaldo durante el primer mes solo para asegurarnos de que todo funcione correctamente». Él recogió sus herramientas, echando un vistazo a su inmaculada casa. «Tiene una familia preciosa. Este sistema los mantendrá a salvo». Esa noche, Drew sintió una satisfacción que no había experimentado en meses. El suave zumbido del sistema de seguridad, las pequeñas luces rojas parpadeando en las esquinas, el saber que cada centímetro de su hogar estaba protegido. Todo contribuyó al primer sueño tranquilo que había tenido desde que comenzaron los incidentes en el vecindario. No sabía que sería su última noche tranquila en mucho, mucho tiempo. Capítulo 2. La llamada de advertencia. Drew estaba revisando las auditorías de seguridad trimestrales de su cliente más importante cuando su teléfono sonó a las 11:47 a.m. El identificador de llamadas mostraba el número de servicio de Sentinel Pro. «Sinje. Scott, soy el Rankin de Sentinel. Ayer instalé su sistema. Todo funciona bien». Una larga pausa. «Señor, necesito preguntarle algo y quiero que escuche con atención. ¿Dónde se encuentra ahora mismo?». El tono hizo que los instintos de combate de Drew se encendieran. «En mi oficina en el centro». «¿Por qué? ¿Sus hijos están en la escuela?». «¿Qué demonios está pasando?». «Señor, supervisé su sistema anoche como parte de nuestro protocolo estándar». La voz de él temblaba. «Vi la grabación de las 3 a.m. de la cámara de su cocina. Yo tuve que alejarme de mi escritorio. Me puso físicamente enfermo.
La sangre de Drew se heló. ¿Qué fue lo que vio? Estoy borrando la grabación permanentemente. De padre a padre, recoja a sus hijos y váyase de esa casa hoy mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él hizo una pausa. Señor, lo que vi hacer a su esposa. Manténgase alejado de ella. Ya he notificado a la policía, pero necesita moverse rápido. La llamada se cortó. La mente de Drew repasó las posibilidades, ninguna de ellas buena. Miranda se había ido temprano esa mañana a su turno en el hospital, despidiéndose con un beso con el mismo afecto rutinario que había mostrado durante meses. Los chicos estaban en el instituto Millbeck High, a salvo en sus clases. Primero llamó a la escuela usando el código de emergencia familiar que habían establecido años atrás. Soy Truscott, el padre de Emma y Jack. Necesito que salgan inmediatamente por una emergencia médica. 20 minutos después, ambos chicos estaban en su camioneta, confundidos y preocupados. Papá, ¿qué pasa?, preguntó Emma. Pareces como si hubieras visto un fantasma. Nos vamos a quedar en casa del tío Sam unos días, dijo Drew, refiriéndose a su hermano que vivía a 1 hora de la ciudad. Podría haber un problema con la casa. Jack frunció el ceño. ¿Qué tipo de problema? Drew apretó el volante con más fuerza. Del tipo que requiere que estemos en otro lugar mientras se soluciona. Antes de salir de la ciudad, Drew hizo una parada en una tienda de electrónica, donde compró un portátil de alta gama y un disco duro portátil. Si él había borrado las grabaciones de los servidores de Sentinel, Drew necesitaba acceder a su cuenta personal en la nube antes de que Miranda se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. En casa de Sam, Drew mandó a los niños adentro mientras él se quedaba en la camioneta. Su hermano, Sam Wyatt, un contratista de éxito que había construido su propio trozo de paraíso rural, entendió cuando Drew le dijo que necesitaba espacio para manejar una situación. Con manos temblorosas, Drew inició sesión en su cuenta de Sentinel. La grabación de la noche anterior todavía estaba allí en su almacenamiento personal en la nube. Encontró la marca de tiempo de las 3 a.m. y le dio al play. Lo que vio le hizo entender por qué él había vomitado. La cámara de la cocina mostraba a Miranda, su esposa de 17 años, moviéndose con eficiencia practicada. Llevaba guantes de látex y había dispuesto varios objetos sobre la encimera, pequeños viales de cristal, una jeringa y lo que parecían frascos de medicamentos recetados. Pero esa no era la parte horrible. La parte horrible fue verla preparar lo que parecían ser comida y bebidas adulteradas, añadiendo metódicamente sustancias de los viales. Etiquetó los recipientes con cinta de carrocero, escribiendo D, E y J, sus iniciales y las de los niños. Luego colocó todo en lugares específicos del refrigerador y la despensa. Drew vio 23 minutos de grabación, su esposa moviéndose por su cocina como una química preparando veneno. Los momentos finales mostraron a Miranda limpiando, deshaciéndose de los guantes y los viales en una bolsa de basura, y luego llevando la bolsa afuera. La cámara la perdió de vista, pero regresó con las manos vacías 15 minutos después. Las manos de Drew temblaban mientras copiaba la grabación a su disco duro. Su esposa, la madre de sus hijos, la mujer en la que confiaba todo, estaba drogando sistemáticamente a su familia. ¿Pero por qué? ¿Y desde cuándo? Mientras miraba la pantalla, el comportamiento de Miranda, durante los últimos meses, comenzó a tener un sentido terrible, su creciente interés en cocinar comidas especiales, su insistencia en que comieran juntos en familia, los cambios graduales en cómo él y los niños se habían estado sintiendo, la fatiga, los mareos ocasionales, los pequeños lapsos de memoria que todos habían atribuido al estrés. Drew se dio cuenta de que habían estado viviendo con una depredadora que los había estado envenenando lentamente. La única pregunta ahora era qué planeaba hacer una vez que lo que sea que les estuviera dando alcanzara su efecto deseado. Capítulo 3. Desenredando la red. Drew pasó los siguientes 2 días en el sótano de Sam usando sus habilidades de ciberseguridad para indagar en la vida digital de Miranda. Mientras los niños creían que estaban en unas vacaciones improvisadas, lo que descubrió pintaba un cuadro de traición tan completo que desafiaba todo lo que creía saber sobre su esposa. El portátil de Miranda, al que había accedido de forma remota usando credenciales que ella nunca había cambiado, reveló meses de comunicaciones encriptadas.
El entrenamiento militar de Drew en recopilación de inteligencia le sirvió de mucho mientras rompía sus medidas de seguridad de aficionada. Los correos electrónicos contaban una historia de engaño calculado. El corresponsal principal era alguien llamado Billy Macmillan, cuyos mensajes revelaban una relación íntima que se había estado desarrollando durante más de 8 meses. Pero Billy no era solo una aventura. Era un enfermero practicante en el Millbrook General, colega de Miranda, basándose en sus conversaciones, su conspirador. El dinero del seguro nos dejará perfectamente establecidos, decía un mensaje de Billy, fechado hacía 3 semanas. Solo asegúrate de que las dosis sigan siendo graduales. No podemos permitir que los informes de toxicología muestren un envenenamiento agudo. La exposición crónica parecerá un trágico misterio médico. La respuesta de Miranda le heló la sangre a Drew. Los beneficios militares y el seguro de vida de Drew suman $2.8 millones. Los fondos fiduciarios de los niños añaden otros 400.000. He sido paciente todo este tiempo. Unas semanas más no importarán. Drew descubrió que Miranda había estado investigando venenos indetectables durante meses. Su historial de búsqueda mostraba consultas sobre ricina, dígatelas y diversas combinaciones farmacéuticas que podían imitar complicaciones de salud naturales. Incluso había investigado cuánto tiempo tardaban ciertas toxinas en desaparecer del sistema de una víctima post-mortem. Pero la evidencia más dañina provino de los registros médicos de Miranda, que había guardado descuidadamente en su cuenta en la nube. Había estado viendo a un terapeuta por ansiedad de transición familiar y le habían recetado medicamentos contra la ansiedad. Sus notas de terapia, a las que accedió ilegalmente a través de su portal de salud, revelaron sus verdaderos sentimientos sobre su matrimonio. «Me siento atrapada en esta prisión suburbana», le dijo a Ladra. Me la di Grant 6 meses atrás. La mentalidad militar de Drew me asfixia. Los niños son extensiones de su control. Sueño con empezar de nuevo en un lugar cálido con alguien que me entienda. La terapeuta había recomendado terapia de pareja. Miranda nunca se lo había mencionado a Drew. Una investigación más profunda reveló los antecedentes de Billy. Había sido despedido de 2 hospitales anteriores por violaciones de límites con pacientes y se había declarado en bancarrota 2 veces. Sus redes sociales mostraban gustos caros, coches de lujo, restaurantes de alta gama y hábitos de juego que sugerían a alguien desesperado por dinero. Drew se dio cuenta de que su esposa y su amante no solo planeaban matarlo a él, tenían la intención de asesinar también a sus hijos, haciéndolo parecer una trágica emergencia médica familiar que dejaría a Miranda como una viuda afligida con una sustancial ganancia financiera. En la tercera noche, Drew tomó una decisión. Llamó a su abogado, a su hermano, y luego comenzó a planear algo que requeriría cada habilidad que había aprendido en el ejército y en su carrera de ciberseguridad. Miranda y Billy querían jugar un juego mortal. Drew se iba a asegurar de ganar. Empezó por documentarlo todo, creando copias de seguridad encriptadas almacenadas en múltiples ubicaciones. Luego comenzó a elaborar comunicaciones que atraerían a sus enemigos a la luz pública, usando cuentas de correo electrónico anónimas y un sofisticado enmascaramiento de IP. Drew comenzó a enviar mensajes que harían creer a Miranda y Billy que su plan estaba siendo amenazado por un tercero. El primer mensaje fue al correo personal de Billy. Sé lo que tú y Miranda estáis haciendo. Reúnete conmigo en Riverside Park mañana a medianoche, o voy a la policía. El segundo mensaje fue para Miranda. Tu marido está haciendo preguntas sobre tus actividades nocturnas. Es hora de acelerar el plan. Drew ya no solo estaba reuniendo pruebas, estaba tendiendo una trampa. Mientras trabajaba durante la noche con sus hijos durmiendo a salvo arriba en casa del tío Sam, Drew sintió la calma familiar que le había servido en combate. Su enemigo se había revelado, con sus tácticas y sus debilidades. Ahora era el momento de destruirlos. Capítulo 4. El cazador se convierte en presa. El plan de Drew
requería una sincronización precisa y un compromiso total. Durante la semana siguiente, mientras mantenía la ilusión de que él y los niños seguían escondidos en casa de Sam, orquestó una campaña psicológica diseñada para fracturar la alianza de Miranda y Billy. La primera fase consistió en hacer creer a Miranda que Billy estaba perdiendo el valor. Drew envió mensajes cuidadosamente elaborados al teléfono de Billy, falsificando el número de Miranda. No puedo seguir con esto. Drew sospecha. Quizás deberíamos cancelarlo. La respuesta de pánico de Billy llegó en minutos. No puedes echarte atrás ahora. Ya he dejado mi trabajo y he hecho los arreglos. Estamos demasiado metidos en esto. Drew reenvió la respuesta de Billy a Miranda desde una cuenta anónima con un mensaje: tu novio se está desesperando. La gente desesperada comete errores. En cuestión de horas, Miranda estaba acribillando a llamadas el teléfono de Billy. Drew supervisó sus comunicaciones, viendo cómo su confianza se erosionaba en tiempo real. La presión psicológica estaba funcionando. Se estaban volviendo el uno contra el otro. Pero el verdadero golpe maestro de Drew provino de sus contactos militares. Su antiguo comandante de unidad, el coronel Justin Summers, ahora trabajaba en la investigación criminal del ejército. Una sola llamada telefónica proporcionó a Drew recursos que la policía civil no podía ofrecer. «Estás hablando de conspiración para cometer asesinato», Drew dijo Justin, a través de una línea segura. «¿Qué necesitas?» «Pruebas contundentes. Esos dos son lo suficientemente listos como para conseguir un abogado en cuanto la policía local se involucre. Envíame todo lo que tengas. Coordinaremos con la unidad de terrorismo doméstico del FBI. El intento de asesinato en masa de la familia de un veterano cae bajo jurisdicción federal». Drew subió terabytes de evidencia al servidor seguro de Justin. La grabación de seguridad. El análisis de la comida envenenada que Sam le había ayudado a realizar usando sus conexiones de contratista con un laboratorio privado. Registros financieros que mostraban las deudas de Billy y comunicaciones que probaban la premeditación. La segunda fase del plan de Drew requería que regresara a casa. Llamó a Miranda desde el estacionamiento de un supermercado cerca de su casa. «Oye, creo que exageramos. La compañía de seguridad dijo que probablemente fue solo un fallo técnico con las cámaras. Los niños se están poniendo inquietos en casa de Sam». El alivio de Miranda sonó genuino. «Oh, gracias a Dios. Empezaba a preocuparme de que te hubieras enterado de...». Se interrumpió. «¿Enterado de qué?» «Nada. Solo drama del trabajo. ¿Cuándo vienes a casa?» «Esta noche». ¿Puedes hacer ese plato de pasta que les encanta a los niños? Hubo una pausa que duró demasiado. «Por supuesto. Me aseguraré de que todo esté perfecto». Drew sonrió sombríamente. Contaba con ello. Esa noche, Drew entró en su casa por primera vez en más de una semana. Miranda lo recibió con un abrazo que pareció una actuación. Los niños abrazaron a su madre sin saber que estaban abrazando a alguien que había estado planeando sus muertes. La cena fue exactamente lo que Drew esperaba. La salsa de pasta especial de Miranda, pan que ella misma había horneado y limonada recién exprimida. Sirvió a todos con la misma atención amorosa que había mostrado durante años. Excepto que ahora, Drew sabía lo que había en la comida. «Esto está increíble», mamá dijo Jack, enrollando su tenedor. «Ingrediente secreto», respondió Miranda, sonriendo a Drew. «Receta familiar». Drew se había preparado para este momento antes. Había cambiado los platos de la familia por otros idénticos que había comprado, cada uno equipado con un pequeño dispositivo de grabación disfrazado de elemento decorativo. También había tomado precauciones para no consumir nada de lo que Miranda preparó. «No tengo mucha hambre», dijo, removiendo la comida en su plato. «Creo que he pillado un virus estomacal». Los ojos de Miranda brillaron con una preocupación que parecía lo suficientemente real como para engañar a los niños. «Deberías comer algo, para mantener las fuerzas. Quizás más tarde». Durante la siguiente hora, Drew observó a su esposa animar a sus hijos a terminar sus platos, a beber su limonada, a repetir pan. Cada bocado que daban quedaba grabado en audio, documentando su participación activa en su envenenamiento. Pero Drew se había asegurado de que la comida fuera inofensiva.
Su preparación final había consistido en entrar en su casa más temprano ese día y reemplazar todo en el kit de envenenamiento de Miranda con sustitutos inofensivos. Colorante alimentario en lugar de toxinas, solución salina en lugar de productos químicos concentrados. Miranda no sabía que sus armas homicidas habían sido neutralizadas. Después de la cena, mientras los niños se acomodaban para ver una película, Drew recibió un mensaje de texto de Justin. El equipo está en posición. Sujeto 2 en camino a tu ubicación. Billy venía a la casa tal como Drew lo había planeado. Capítulo 5. Cerrando la red. A las 10:47 p.m., Billy Macmillan estacionó a 2 cuadras de la casa de los Scott y se acercó a pie exactamente como Drew había predicho. Drew lo observó a través de las cámaras de seguridad, notando la energía nerviosa de Billy y la pequeña mochila que llevaba. Drew había pasado el día plantando pruebas que harían que Billy entrara en pánico y realizara este movimiento exacto. Un informe policial falso que sugería que la investigación se estaba cerrando, combinado con un mensaje falsificado de Miranda pidiendo una reunión de emergencia, había sacado a Billy de su escondite. Miranda estaba arriba creyendo que Drew y los niños dormían. Les había dado la comida envenenada hacía 3 horas y esperaba síntomas que nunca llegarían. Drew podía oírla caminar de un lado a otro en su dormitorio, probablemente preguntándose por qué su plan no estaba funcionando. Billy usó la llave de repuesto que Miranda le había dado, otro detalle que Drew había descubierto en sus comunicaciones. Entró por la puerta trasera, moviéndose con el sigilo torpe de un aficionado. Drew lo esperaba en la cocina, sentado en la isla con una taza de café, con aspecto completamente relajado. «Hola, Billy». Billy se congeló con las manos todavía en el pomo de la puerta. «Drew, ¿yo?» Miranda dijo, «que ya estarías muerto». Drew señaló una silla. «Siéntate, tenemos que hablar». Los ojos de Billy recorrieron la habitación, buscando rutas de escape. La mochila en su hombro probablemente contenía drogas o jeringas, herramientas para terminar lo que la cena envenenada debía haber comenzado. «No sé qué crees que sabes», dijo Billy, pero su voz temblaba. «Sé que tú y mi esposa habéis estado planeando asesinarme a mí y a mis hijos por dinero del seguro. Sé que le has estado suministrando venenos de grado farmacéutico. Sé que dejaste tu trabajo la semana pasada y agotaste tus tarjetas de crédito apostando por un pago que nunca llegará». El rostro de Billy se puso pálido. «No puedes probar nada». Drew sacó su portátil y lo giró, mostrando a Billy la grabación de seguridad de hacía una semana. «Esa es mi esposa preparándose para envenenarnos. ¿Quieres ver el informe del laboratorio sobre lo que puso en nuestra comida?» Billy miró la pantalla, observando a Miranda preparar metódicamente sus muertes. Sus hombros se hundieron al darse cuenta de que el juego había terminado. «Dijo que eras abusivo», susurró Billy. «Dijo que la controlabas, que eras peligroso. ¿Y creíste que eso justificaba asesinar a niños?» La compostura de Billy se rompió por completo. No se suponía que. Se suponía que los niños se enfermarían primero, irían al hospital. Miranda podría controlar el tratamiento, hacer que pareciera que se recuperaban, pero que sufrían complicaciones más tarde. Drew sintió una oleada de rabia tan pura que necesitó toda su disciplina militar para permanecer sentado. «Planeabais torturar a mis hijos hasta la muerte. No fue idea mía». La voz de Billy se elevó a un quejido. «Miranda lo planeó todo. Dijo que los niños estarían mejor muertos que viviendo con un padre como tú». Drew se levantó lentamente, su figura de 1,80 m proyectando una sombra sobre la forma encorvada de Billy. «Excepto que yo no soy el problema aquí. Nunca lo fui». Fue entonces cuando Miranda apareció en el umbral, vistiendo una bata de seda y una expresión de puro shock. «Billy, ¿qué haces aquí?» «Drew, ¿qué está pasando?» Drew se giró para enfrentar a su esposa, la mujer que había amado y en la que había confiado durante 17 años. Se acabó el juego, Miranda, para los dos. La compostura de Miranda era mejor que la de Billy. Evaluó rápidamente la situación y cambió de táctica. «No tengo idea de por qué Billy está en nuestra casa. Drew, creo que me ha estado acosando. Iba a decírtelo, pero...» Basta. La voz de Drew tenía la autoridad de un hombre acostumbrado al mando.
Tengo grabaciones de ambos planeando esto. Tengo pruebas de los venenos. Tengo vuestras comunicaciones, vuestros registros financieros y el testimonio de El Rankin sobre lo que vio en nuestras cámaras de seguridad. La máscara de Miranda finalmente se deslizó. La madre amorosa y la esposa devota desaparecieron, reemplazadas por algo frío y calculador. Siempre fuiste demasiado listo para tu propio bien. Billy intentó correr. Dio exactamente 3 pasos antes de que el entrenamiento militar de Drew se hiciera cargo. Un golpe preciso en la parte posterior de la rodilla de Billy lo derribó al suelo, seguido de una llave de inmovilización que lo dejó consciente pero inmóvil. Miranda, llama al 911, dijo Drew con calma. Diles que tenemos 2 intrusos que intentaban entrar en nuestra casa. Miranda lo miró con odio puro. ¿Crees que eres muy listo? ¿Crees que has ganado? Sé que lo he hecho. Fue entonces cuando Miranda sacó una jeringa del bolsillo de su bata, probablemente la misma arma que había planeado usar en Drew mientras agonizaba por la cena. Se abalanzó hacia adelante con furia desesperada. Drew le sujetó la muñeca fácilmente, aplicando presión hasta que soltó la jeringa. Esta cayó al suelo, su contenido derramándose por las baldosas de su cocina. Agentes federales. Nadie se mueva. La puerta principal se abrió de golpe mientras Justin Summers lideraba un equipo de agentes del FBI hacia la casa. Habían estado esperando la señal de Drew, observando y escuchando a través de las cámaras de seguridad a las que Drew les había dado acceso. Mientras Miranda y Billy eran esposados y se les leían sus derechos, Drew subió a ver a sus hijos. Ambos dormían pacíficamente, sin saber que su madre había pasado meses planeando sus muertes. Emma se movió cuando Drew le besó la frente. «Papá, ¿qué es todo ese ruido de abajo?» «Solo unos visitantes nocturnos que se van», dijo Drew suavemente. «Vuelve a dormir. Ahora todo está a salvo». Capítulo 6. Revelaciones y cuentas. La investigación que siguió descubrió el alcance total de la conspiración de Miranda y Billy, revelando profundidades de depravación que sorprendieron incluso a los agentes federales que manejaban el caso. Drew pasó la semana siguiente siendo interrogado por varias agencias de la ley, cada entrevista desvelando otra capa del engaño de su esposa. La agente especial Gail González, la investigadora principal del FBI, guió a Drew a través de sus hallazgos en una sala de conferencias estéril en el edificio federal. Su esposa había estado investigando esto durante casi un año, dijo, deslizando carpetas sobre la mesa. Consultó con 3 terapeutas diferentes, buscando a alguien que apoyara una narrativa sobre usted siendo abusivo. Drew abrió la primera carpeta, encontrando transcripciones de las sesiones de Miranda con la Dra. Grant. ¿Encontró alguno? No. Todos los terapeutas recomendaron terapia de pareja o sugirieron que estaba proyectando sus propios problemas. Las notas de la Dra. Grant mencionaban específicamente que Miranda parecía decepcionada cuando ella no validaba sus quejas sobre usted. La segunda carpeta contenía el historial completo de Billy. Drew se enteró de que Billy McMillan ni siquiera era su nombre real. Era William McMahon, un ex paramédico que había sido despedido por robo de drogas y había estado trabajando con credenciales falsas en el Millbrook General. ¿Cómo lo contrataron?, preguntó Drew. Robo de identidad y referencias falsificadas. Su esposa lo ayudó a crear los documentos falsos. Estaba más involucrada en su historial criminal de lo que pensamos inicialmente. La tercera carpeta era la más inquietante. Contenía el historial de búsqueda en Internet de Miranda de los últimos 18 meses, mostrando una progresión desde una infelicidad general hasta la investigación de acuerdos de divorcio, luego venenos indetectables y finalmente fraude de seguros de vida. Estaba planeando esto mucho antes de conocer a Billy, explicó la agente González. Billy le dio acceso a productos farmacéuticos y conocimientos médicos, pero la idea central ya estaba formada. Drew estudió las marcas de tiempo de las búsquedas. Coincidían con la fiesta del 14º cumpleaños de Emma y Jack, un día que recordaba como feliz y normal. Mientras él asaba hamburguesas y veía a sus hijos reír con sus amigos, Miranda había estado arriba investigando formas de matarlos a todos. ¿Y los niños? ¿Alguna vez ella? Los resultados del laboratorio muestran trazas de sedantes en sus sistemas,
pero nada fatal. Estaba aumentando gradualmente su tolerancia, probablemente para evitar sospechas cuando se administraran las dosis finales. Drew cerró las carpetas, procesando la magnitud de la traición de Miranda. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esto vaya a juicio? Probablemente de 8 a 10 meses. Pero, Drew, hay algo más. La agente González sacó una cuarta carpeta, esta marcada con clasificaciones de seguridad federal. Encontramos evidencia de que esta no era la primera vez para Billy. Está conectado con otras 3 muertes sospechosas en los últimos 5 años, todas involucrando pagos de seguros de vida a viudas que luego desaparecieron. Drew sintió que se le helaba la sangre. ¿Estás diciendo que es un asesino en serie? Estamos diciendo que su esposa se involucró con alguien que hizo carrera asesinando familias por dinero. Si no hubieras descubierto su plan. Drew asintió sombríamente. Había salvado a sus hijos de algo más que un envenenamiento. Los había salvado de un depredador que había perfeccionado el arte de la aniquilación familiar. Durante las semanas siguientes, mientras Miranda y Billy permanecían en detención federal esperando el juicio, Drew se centró en reconstruir la sensación de seguridad de sus hijos. La parte más difícil fue explicar por qué su madre no volvería a casa. Papá, dijo Emma una noche mientras estaban sentados en el porche de Sam. ¿Mamá realmente intentó hacernos daño? Drew había temido esta conversación, pero sus hijos merecían la honestidad. Sí, ella y Billy tenían un plan para enfermarnos a todos mucho. Jack levantó la vista de su teléfono. ¿Por dinero? En parte, pero también porque vuestra madre no era feliz con su vida. Y en lugar de hablar de ello o buscar ayuda, decidió culpar a todos los demás. Emma se apoyó en el hombro de Drew. ¿Alguna vez estuvimos a salvo con ella? Drew consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que, durante la mayor parte de vuestras vidas, sí. Pero algo cambió en ella durante el último año. Se convirtió en alguien diferente, alguien peligroso. ¿Estás bien, papá?, preguntó Jack. Tú también pareces diferente. Drew sonrió, reconociendo la perspicacia de su hijo. Estoy enojado. Estoy triste, pero también estoy aliviado de haberlo descubierto a tiempo para protegeros a ambos. Y estoy orgulloso de que hayamos sobrevivido a algo que podría habernos destruido. La verdad era que Drew sentía más que supervivencia. Se sentía vindicado. Cada instinto protector del que Miranda se había burlado, cada medida de seguridad que llamó exagerada, cada decisión cuidadosa que había etiquetado como controladora había salvado finalmente sus vidas. Su entrenamiento militar no lo había vuelto paranoico, lo había preparado. Su amor por sus hijos no lo había vuelto sobreprotector, lo había vuelto vigilante. Su negativa a ignorar sus instintos no lo había vuelto desconfiado, lo había convertido en un superviviente. A medida que pasaban las semanas y el caso federal se acercaba al juicio, Drew comenzó a planificar su futuro. Sam le ofreció venderle un terreno adyacente a su propiedad donde Drew podría construir una nueva casa para su familia, un lugar sin los recuerdos de la traición. Un lugar donde pudieran empezar de nuevo. Pero primero quería ver a Miranda y Billy enfrentar la justicia por lo que habían intentado. Drew Scott siempre había sido metódico a la hora de proteger lo que más le importaba. Ahora estaba a punto de ser metódico para asegurarse de que sus enemigos pagaran el precio completo por amenazarlo. Capítulo 7. El juicio de la verdad. 6 meses después, Drew se sentó en la primera fila de un tribunal de distrito federal mientras los fiscales exponían el caso contra Miranda Scott y William McMahon. Los medios lo habían apodado el juicio de la familia Veneno, y la sala estaba abarrotada de reporteros, observadores legales y familias de las otras presuntas víctimas de Billy. Miranda había contratado a Rodney Kruger, uno de los abogados defensores más caros de la ciudad, usando fondos que Drew sospechaba provenían de cuentas que aún no había descubierto. Había perdido 13 kilos durante su detención y se había arreglado para parecer una víctima, ropa sencilla, maquillaje mínimo y un comportamiento que sugería una inocencia herida. Billy había adoptado un enfoque diferente. Su defensor público había negociado un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar contra Miranda. Se sentó en la mesa de la fiscalía,
Ya no era el depredador arrogante que había entrado en la cocina de Drew con el asesinato en mente. La fiscal auxiliar de los Estados Unidos, en Wise, comenzó con una presentación que desglosó la conspiración con un detalle devastador. La grabación de seguridad se reprodujo en pantallas por toda la sala, mostrando a Miranda preparando metódicamente veneno en su propia cocina. Damas y caballeros del jurado, dijo Wise, verán pruebas de un complot tan cruel, tan calculado, que desafía nuestra comprensión de la maternidad, el matrimonio y la decencia humana básica. La defensa inicial de Kruge fue predecible. Miranda era una víctima de manipulación psicológica por parte de un criminal de carrera que se había aprovechado de su infelicidad matrimonial. Era culpable de adulterio y de mal juicio, pero no de intento de asesinato. Drew observó el rostro de su esposa durante estos argumentos. Mantuvo una compostura perfecta, secándose ocasionalmente los ojos con un pañuelo, interpretando el papel de una mujer traicionada por todos en quienes confiaba. La presentación del caso de la fiscalía duró 3 días. Llamaron al Rankin, quien testificó sobre la grabación de seguridad y su decisión de advertir a Drew. Llamaron a técnicos de laboratorio que explicaron los venenos encontrados en la casa de los Scott. Llamaron a expertos financieros que rastrearon las pólizas de seguro y las deudas de Billy. Pero el testimonio más dañino provino del propio Billy. Bajo juramento, Billy detalló cada aspecto de su plan. Describió el acercamiento inicial de Miranda, su investigación sobre venenos indetectables y su cronograma detallado para matar a Drew y a los niños. Reveló que Miranda había insistido en que los niños murieran primero, argumentando que Drew sufriría más viéndolos morir antes de sucumbir él mismo. Dijo que era justicia poética, testificó Billy con la voz apenas audible. Quería que Drew supiera lo que se sentía al perderlo todo. La máscara de Miranda finalmente se agrietó. Se inclinó hacia adelante en la mesa de la defensa, siseando algo a Kruge que el taquígrafo judicial no pudo captar. La fiscalía también presentó pruebas de las otras víctimas de Billy. 3 familias en 2 estados, todas involucrando enfermedades misteriosas seguidas de pagos de seguros de vida a viudas que luego desaparecieron. En cada caso, Billy había estado empleado en instalaciones médicas locales bajo identidades falsas. Drew testificó el 4º día. Llevó al jurado, a través de su descubrimiento del complot, su investigación sobre las actividades de Miranda y la noche en que Billy fue a su casa. ¿Alguna vez sospechó que su esposa era infeliz?, preguntó Wise. Sabía que había estado distante, pero lo atribuía al estrés del trabajo y a que los niños se hacían mayores, respondió Drew. Nunca imaginé que estuviera planeando asesinarnos. ¿Cuál fue su reacción cuando vio por primera vez la grabación de seguridad? Drew miró directamente al jurado. Incredulidad, luego horror y luego determinación. Alguien estaba amenazando a mis hijos y yo iba a detenerlos. El contrainterrogatorio de Kruge intentó pintar a Drew como un marido controlador cuyo trasfondo militar había creado un ambiente hogareño opresivo. Pero las respuestas tranquilas de Drew y los ejemplos detallados de la autonomía de Miranda socavaron la narrativa. Signe Scott, ¿no es cierto que instaló esas cámaras de seguridad para espiar a su esposa? Las instalé para proteger a mi familia de los robos que estaban ocurriendo en nuestro vecindario, pero las usó para violar la privacidad de su esposa. Las usé para documentar a mi esposa intentando envenenar a mis hijos. La defensa de Miranda duró 2 días. Subió al estrado en su propia defensa, describiendo entre lágrimas años de abuso emocional y control. Afirmó que Billy la había convencido de que Drew planeaba dejarla en la indigencia y llevarse a los niños. Nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie, sollozó. Billy dijo que solo íbamos a enfermar a Drew lo suficiente como para asustarlo, para que se diera cuenta de que necesitaba tratarme mejor. Pero la refutación de la fiscalía fue devastadora. Reprodujeron grabaciones de las conversaciones de Miranda con Billy, incluida una en la que discutía explícitamente matar a los niños. Nunca me perdonarán por dejar a Drew. Es mejor si no tienen que elegir bando.
presentaron pruebas de que Miranda había investigado las pólizas de seguro de vida de Drew y los fondos fiduciarios de los niños antes incluso de conocer a Billy. Mostraron búsquedas en Internet de drogas para ataques cardíacos de acción rápida y venenos infantiles indetectables que eran anteriores a su primer contacto con Billy por meses. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el presidente del jurado se puso de pie para dar su veredicto. En todos los cargos de conspiración para cometer asesinato, encontramos a la acusada, Miranda Scott, culpable. En todos los cargos de intento de asesinato, encontramos a la acusada, Miranda Scott, culpable. En conspiración para cometer fraude de seguros, encontramos a la acusada, Miranda Scott, culpable. Miranda se desplomó en la mesa de la defensa, su actuación finalmente abandonada por primera vez desde su arresto. Miró directamente a Drew y él vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, odio puro y sin diluir. El juez Cecil Hatch programó la sentencia para el mes siguiente, pero indicó que Miranda se enfrentaba a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Mientras la sala se vaciaba, Drew sintió que se le quitaba un peso de encima que no se había dado cuenta de que llevaba. La justicia no era solo un castigo, era una validación. El sistema había confirmado lo que él sabía desde el momento en que vio esa grabación de seguridad. No era paranoico, controlador ni abusivo. Era un padre que había salvado a sus hijos de un monstruo. Emma y Jack, que se habían quedado con Sam durante el juicio, esperaban fuera del juzgado. Abrazaron a su padre mientras los reporteros gritaban preguntas y las cámaras destellaban. ¿Se ha acabado?, preguntó Emma. El juicio sí, respondió Drew. Ahora podemos empezar a vivir de nuevo. Capítulo 8. La sentencia. La audiencia de sentencia 3 semanas después atrajo a una multitud aún mayor que el juicio. Las familias de las víctimas de otros casos de Billy habían viajado desde todo el país para ver cómo se hacía justicia. Drew se sentó con Emma y Jack, flanqueado por Sam y Justin Summers, mientras el juez Hatch se preparaba para dictar el destino de Miranda. Pero antes de la sentencia, el juez permitió declaraciones de impacto de la víctima. Drew había debatido si hablar, pero sus hijos lo habían convencido de que era necesario. Señoría, dijo Drew, de pie en el podio, Miranda Scott no era solo mi esposa. Era la madre de mis hijos, mi compañera en la construcción de lo que yo creía que era un hogar lleno de amor. La traición a esa confianza va más allá de cualquier cosa que pueda expresar adecuadamente. Miró directamente a Miranda, que estaba sentada esposada en la mesa de los acusados. Su abogado habiendo abandonado cualquier pretensión de defensa. Pero lo que quiero que el tribunal entienda es que esto no fue un crimen pasional ni un momento de mal juicio. Fue una campaña sostenida de engaño e intento de asesinato que duró meses. Investigó formas de matarnos. Planeó cómo deshacerse de nuestros cuerpos. Investigó si nuestras muertes parecerían lo suficientemente naturales como para cobrar el dinero del seguro. La voz de Drew se mantuvo firme, controlada. Miraba a nuestros hijos a los ojos todos los días mientras planeaba sus muertes. Les daba un beso de buenas noches mientras calculaba las dosis que detendrían sus corazones. Ese nivel de maldad calculada merece el castigo más severo que este tribunal pueda imponer. Emma también decidió hablar, su voz de 15 años clara y fuerte. Yo amaba a mi madre. Confiaba en ella completamente. Descubrir que quería matarme a mí y a mi hermano ha cambiado cómo veo el mundo, cómo confío en la gente, cómo me siento segura en mi propia casa. Pero también me ha enseñado algo importante, que mi padre haría cualquier cosa para protegernos y que hay personas en este mundo que lucharán por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. La declaración de Jack fue más corta, pero igualmente poderosa. Mi mamá solía decirme que la familia lo era todo, que siempre nos tendríamos el uno al otro, sin importar lo que pasara. Mintió sobre eso, pero mi papá no. Nos salvó cuando ni siquiera sabíamos que necesitábamos ser salvados. El juez Hatch escuchó cada declaración con la grave atención que merecían. Cuando llegó el momento de la sentencia, sus palabras fueron medidas y finales. Miranda Scott, usted ha sido declarada culpable de conspiración para cometer múltiples asesinatos.
incluidas las muertes planificadas de sus propios hijos. La evidencia presentada en este caso revela un nivel de premeditación y desprecio insensible por la vida humana que conmociona la conciencia de este tribunal. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la sala. La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada cargo, a cumplirse consecutivamente. La defensa ha abogado por sentencias concurrentes con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Miranda permaneció inmóvil mientras el juez Haas continuaba. Tras una cuidadosa consideración de la evidencia, las declaraciones de impacto de la víctima y los factores agravantes presentes en este caso, la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada cargo de conspiración para cometer asesinato, a cumplirse consecutivamente. Adicionalmente, la sentenció a 25 años por conspiración para cometer fraude de seguros, también a cumplirse consecutivamente. Miró directamente a Miranda. Señora Scott, nunca más tendrá la oportunidad de dañar a otra familia. Pasará el resto de su vida natural en una prisión federal y esa sentencia comienza de inmediato. Mientras los alguaciles se preparaban para escoltar a Miranda fuera de la sala, finalmente rompió su compostura. Se giró para gritarle a Drew, su voz llena de veneno. Tú lo destruiste todo. Nunca mereciste a esos niños. Nunca me mereciste a mí. Drew vio a su ex esposa ser arrastrada fuera de la sala, gritando amenazas y acusaciones. No sintió satisfacción en su castigo, solo alivio de que la amenaza finalmente hubiera sido eliminada de forma permanente. Billy McMahon, que había testificado contra Miranda a cambio de un acuerdo de culpabilidad, recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas por su papel en el caso Scott y sus asesinatos anteriores. A diferencia de Miranda, él había aceptado la responsabilidad y expresado un remordimiento genuino, lo que probablemente lo salvó de la pena de muerte. Fuera del juzgado, Drew se enfrentó a los medios una última vez. Las preguntas eran predecibles. ¿Cómo se sintió al ver a su esposa sentenciada? ¿Escribiría un libro sobre la experiencia? ¿Cómo están lidiando los niños? Mis hijos y yo estamos enfocados en seguir adelante, dijo Drew ante el grupo de micrófonos. Estamos agradecidos con el sistema de justicia, con las fuerzas del orden y con las personas que nos apoyaron durante esta terrible experiencia. Nuestra prioridad ahora es sanar y reconstruir nuestra familia. Un reportero insistió en más detalles. Signe. ¿Scott cree que alguna vez podrá confiar en otra pareja romántica? Drew consideró la pregunta seriamente. La confianza no es algo que se da a ciegas. Es algo que se gana a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Mis hijos han aprendido a evaluar a las personas por lo que hacen, no por lo que dicen. Probablemente sea una buena lección para todos nosotros. Mientras se alejaban del juzgado, Emma enlazó su brazo con el de Drew. «Papá, ¿estás bien?» Drew miró a sus hijos, resilientes, inteligentes y vivos porque se había negado a ignorar sus instintos cuando algo no parecía correcto. Caminaban hacia la camioneta de Sam, hacia su hogar temporal, hacia un futuro incierto pero ya no amenazado por la traición desde dentro. «Estoy mejor que bien», dijo. «Estoy orgulloso de nosotros». Capítulo 9. Nuevos cimientos. Un año después de la sentencia de Miranda, Drew estaba de pie en el umbral de su nueva casa, observando a Emma y Jack colocar los muebles en lo que se convertiría en su hogar permanente. La casa se encontraba en 8 hectáreas adyacentes a la propiedad de Sam, lo suficientemente lejos de Millbrook Heights como para sentir que era un nuevo comienzo, pero lo suficientemente cerca como para mantener las amistades y las conexiones escolares de los niños. El diseño era de Drew, de concepto abierto para la visibilidad, construcción reforzada para la seguridad y, lo más importante, un taller donde podría continuar con su consultoría de ciberseguridad desde casa. Quería estar presente en cada momento del tiempo que le quedaba a sus hijos en casa. «Papá, ¿dónde quieres el panel de control del sistema de seguridad?», gritó Jack desde la sala de estar. Drew sonrió ante la pregunta. La nueva casa tenía un sistema de seguridad aún más sofisticado que la anterior, pero esta vez no se trataba de protegerse contra amenazas desconocidas.
Se trataba de tranquilidad para una familia que había aprendido a ser vigilante. En la pared de la cocina, donde todos podamos verlo, respondió Drew. Emma apareció cargando cajas con sus pertenencias. ¿Vas a ser uno de esos padres que revisa las cámaras obsesivamente? Solo hasta que ambos tengáis 30 años, dijo Drew inexpresivamente. Ambos niños se rieron, una risa de verdad del tipo que había tardado meses en volver después del juicio. Todos habían pasado por terapia, individualmente y en familia, trabajando el trauma de la traición de Miranda. El terapeuta, Eldrive, Jesse Stevens, les había ayudado a entender que la supervivencia no se trataba solo de seguridad física. Se trataba de aprender a confiar de nuevo, a construir nuevas relaciones y a reconocer que no todos los que decían amarlos traicionarían esa confianza. Drew había sido el más lento en sanar. No por la traición de Miranda, sino por la culpa de no haber reconocido la amenaza antes. Eldrive, Stevens le había ayudado a entender que el engaño de Miranda era sofisticado precisamente porque lo había construido sobre una base de amor y confianza genuinos que había durado años. No fuiste ingenuo, le había dicho Eldrive Stevens durante una sesión. Fuiste normal. Las personas que aman a sus familias no pasan su tiempo buscando señales de que su cónyuge podría ser un aspirante a asesino. Si lo hicieran, nadie podría mantener relaciones saludables. El proceso de curación también había traído conexiones inesperadas. El Rankin, el instalador de seguridad cuya advertencia les había salvado la vida, se había convertido en un amigo de la familia. Él había estado lidiando con su propio trauma al presenciar los preparativos de Miranda para el asesinato y había encontrado consuelo en saber que su decisión de actuar había evitado una tragedia. Los contactos militares de Drew también habían resultado invaluables. Justin Summers lo había ayudado a navegar la atención mediática y los procedimientos legales, mientras que otra red de veteranos le había proporcionado oportunidades de consultoría de seguridad que le permitieron a Drew trabajar exclusivamente desde casa. La respuesta de la comunidad había sido abrumadora. Cuando se supo de los planes de Drew de construir una nueva casa, contratistas de toda la región habían ofrecido materiales y mano de obra. Sam coordinó el esfuerzo creando un proyecto que reunió a docenas de familias que querían ayudar a los Scott a reconstruir. No es caridad, le había explicado Sam a Drew cuando inicialmente se resistió a la ayuda. Es comunidad. Esta gente necesita sentir que están haciendo algo positivo después de oír algo tan terrible. La construcción de la casa había adquirido la atmósfera de una antigua construcción de granero comunitaria, con familias trayendo comida, niños jugando en el jardín y vecinos trabajando codo con codo para crear algo hermoso a partir de la tragedia. Ahora, un año después, Drew observaba a sus hijos ocupar su espacio en su nuevo hogar y se maravillaba de su resiliencia. Emma se había volcado en la terapia artística y estaba creando piezas impresionantes que procesaban su experiencia a través del color y la forma. Jake había desarrollado un interés en la ciberseguridad, como su padre, pasando horas aprendiendo lenguajes de programación y protocolos de seguridad de redes. Ambos niños se habían acercado más a Drew, pero no de una manera dependiente y poco saludable. Habían aprendido a apreciar sus instintos protectores mientras mantenían su propia independencia y pensamiento crítico. El timbre sonó y Drew abrió para encontrar a El Rankin sosteniendo una botella de champán y luciendo una sonrisa nerviosa. «Pensé que querríais celebrar vuestra primera noche en la nueva casa», dijo él. Drew le dio una palmada en el hombro a él, haciéndolo entrar en la casa. «Aquí eres de la familia, él. Siempre». Al caer la noche, los 5 Drew, Emma, Jack, Sam y él se sentaron en el porche trasero de la nueva casa, contemplando las colinas onduladas que se extendían hasta el horizonte. Las luces de seguridad proyectaban un suave resplandor alrededor de la propiedad y el suave zumbido del sistema de protección proporcionaba una sutil banda sonora de seguridad. «Papá», dijo Emma, «¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras instalado esas cámaras?» Drew consideró la pregunta que lo había atormentado durante meses.
todos los días. Pero he aprendido a no obsesionarme con historias alternativas. No podemos cambiar lo que casi sucedió. Solo podemos estar agradecidos por lo que sí sucedió. Jack levantó la vista de su teléfono, donde había estado monitoreando la aplicación del nuevo sistema de seguridad. Todo despejado, papá. No se detectan amenazas. Bien, respondió Drew. Pero recuerda, el mejor sistema de seguridad es estar consciente de tu entorno y confiar en tus instintos. Él levantó su copa de champán. Por la familia Scott. Que vuestros nuevos cimientos sean tan fuertes como la determinación de vuestro padre para protegeros. Brindaron mientras el sol se ponía tras las colinas, proyectando largas sombras sobre su nuevo comienzo. Drew sintió una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza o la justicia, y todo que ver con el simple hecho de que sus hijos estaban a salvo, felices y aprendiendo a confiar en el mundo de nuevo. Miranda cumplía sus cadenas perpetuas en una prisión federal a 2 estados de distancia. Billy estaba en un centro diferente, también enfrentando el resto de su vida tras las rejas. Su conspiración había sido completamente expuesta, sus víctimas vindicadas y su capacidad para dañar a alguien permanentemente eliminada. Pero lo más importante, Drew había cumplido su promesa de proteger lo que más importaba. Sus hijos estaban vivos, sanos y convirtiéndose en adultos fuertes y reflexivos que entendían que el amor verdadero significaba sacrificio, vigilancia y el coraje de actuar cuando la acción era necesaria. Mientras las estrellas aparecían en el cielo oscurecido, Drew Scott se sentó rodeado de las personas que realmente importaban. En un hogar construido sobre seguridad genuina en lugar de falsas promesas. Había aprendido que la mayor victoria no era derrotar a sus enemigos. Era preservar lo que intentaron destruir. Su familia estaba completa. Sus hijos estaban a salvo. Sus cimientos eran inquebrantables. Y eso era más que suficiente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los videos recomendados en pantalla. Y los veré allí.